finales de los 90, cuando Santiago estaba en el Instituto Pensar, y se empezó como a generar este grupo. En aquel momento era otra cosa, esto ha tenido diferentes momentos, ha tenido gente muy disímil, y en este momento estamos trabajando el asunto o el problema de la clase social, el privilegio y la desigualdad, y este es un grupo que viene trabajando ese tema. Ya lleva un año largo, y hace 2 años atrás estábamos trabajando lo en clave de política de ciencia y tecnología, conciencias y esas cosas. Por ahí salió lo de mamados de conciencias. Entonces esto es una actividad dentro del marco del grupo de estudios culturales del departamento. Es una actividad que busca hacer una conversación. La idea es que vamos a tener 3 conversaciones este semestre desde el grupo. Esta es la primera, la que estamos teniendo Santiago y yo, que la vamos a tener a partir de una pregunta que puede ser retórica, de cuál es la relevancia hoy de la categoría de clase social. El 19 de octubre se va a dar la segunda conversación, que es una conversación abierta. Esa conversación la van a hacer Mario Ruffer y Julio Arias, y la van a hacer sobre la problemática de nación y diferencia, obviamente pensando el asunto de la desigualdad y la clase social. Y la última conversación la van a hacer Franklin y Ochi Curiel, que es pensando la dimensión ya de esto de clase social en clave de teoría queer, feminismos negros, lésbicos, etcétera, etcétera. ¿Ves? Esta es la primera conversación de este semestre. Esperamos que fluya y que sea un escenario de convocatoria. Hay otros escenarios del grupo de investigación, y si alguien está interesado en eso, pues puede preguntarme. Yo aquí veo muchas caras que llevan algunos tiempos viniendo, otras que se habían escabullido y aparecieron para esta conversación. Bueno, entonces, Santiago, la metodología, como te decía, es muy abierta, no es una cosa de que hagamos presentaciones cerradas. La idea es que nos interpelemos, conversemos, nos complementemos, no sé, ampliemos las cosas, y todo en torno a esta idea o a esta pregunta de la clase social es relevante hoy. Entonces, no sé si quieres empezar, empiezo yo, como quieras. Lisa, tú que ya tienes la dinámica con el grupo. Bueno, entonces empezaría diciendo un par de cositas y ahí vamos tejiendo una conversación. Una de las cosas que nos ha llamado la atención en el grupo, que es muy como disparadora de que nos hayamos metido con esto de la clase social, es que uno puede constatar empíricamente cómo hace unas 2 o 3 décadas la clase social tenía una abrumadora presencia en el análisis académico y en la práctica política, como una clase social era un referente que convocaba no solamente gente desde la antropología, sociología, historia, ciencia política, sino que era lo que se disputaba en el mundo en términos de la política. La noción de clase social era un principio de inteligibilidad y de disputa central, y en las últimas, yo creo que desde los años 90 para acá, se ha ido diluyendo en términos de su presencia en los escenarios académicos, pero también se ha ido diluyendo de su relevancia en términos de las disputas políticas en el mundo. Entonces, de una abrumadora presencia, casi que, mejor dicho, quien no hablara de clase social era un asunto profundamente marginal, a una situación donde uno se puede encontrar con libros que piensan temáticas muy relevantes de nuestra contemporaneidad, donde ni siquiera la palabra, porque una cosa es la palabra y otra cosa es la categoría, pero ni siquiera la palabra de clase social está. Entonces, eso es como el punto de partida de la cosa. Y nosotros pensamos en el grupo que hay que hacer como una historización de cómo se ha ido
diluyendo la cosa porque pensamos que es un hecho interesante en sí mismo, que eso nos está diciendo cosas muy relevantes de nuestra epocalidad, el hecho de esa ausencia o de esa presencia marginal, y pensamos que hay que hacer una especie de etnografía de esa ausencia. Pues, y ahí ya hay un montón de cosas que podríamos empezar como a tejer, esa centralidad y ese desplazamiento de esa centralidad ha significado que hoy como centralidad hay otras categorías, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la categoría de cultura, que hace 40 años era muy marginal, y cuando surgen estudios culturales prácticamente surgen peleándose el lugar de la cultura en términos analíticos y políticos, hoy la cultura está hasta en la sopa, o sea, la cultura está por todos lados. O cuestiones, por ejemplo, como la categoría de género, que pues, desde las teorías feministas han sido muy centrales en el comienzo de su trabajo, pero hoy la categoría de género, algunas veces muy bien articulada, otras ONGeramente articulada, pues ya tiene una centralidad que no tiene la de clase social, o cuestiones como la sexualidad, orientaciones sexuales, la misma categoría incluso de etnia, raza. Yo recuerdo, por ejemplo, en los años 80, raza en antropología era una grosería, la gente en antropología decía etnia, uno no podía decir raza, si decía raza es que uno era racista, y ahora raza tiene una centralidad muy importante. Otras nociones como la de ciudadano, por ejemplo, o sea, antes era el pueblo, era el proletario, era la clase social, ahora son categorías como ciudadanía o ciudadano o migrante, las que articulan no solamente la práctica política aquí en nuestro momento. Entonces, esa es una cosa importante, el desplazamiento de clase implica el reposicionamiento, o más que reposicionamiento, el posicionamiento de otro tipo de categorías, y ese movimiento a mí me parece que es una cosa, para seguir con un antropólogo mexicano, con Luis Reigadas, es un movimiento que uno pudiera describir como un movimiento que va desde la problemática de la desigualdad, la revolución, hacia el asunto de la diferencia y, no sé, diferencia y de demanda de derechos. O sea, ya no es el asunto de la desigualdad, la explotación, lo que está en el centro, sino el problema de la diferencia, y lo que está en el centro no es el problema de la revolución con todo lo que eso implica, sino el problema de la demanda de ciertos derechos. Eso es un análisis que uno puede ver que el desplazamiento de esa categoría tiene que ver también con ese corrimiento. No sé, bueno, pues no me des hablar todo el rato. Entonces, esa es una cosa. Y una pregunta que uno se pudiera hacer es, ¿cómo se explica ese desplazamiento? Porque eso es una constatación empírica de que eso sucedió. Gústele a uno o no, le parezca a uno relevante o no, le produzca escozor a uno o no, ese asunto es un hecho de que en los años 70, 80 pasaba esta centralidad, en los años 2000 hay una marginalidad porque la centralidad está en otros lados. Ahora, ¿cómo explicamos eso? Sería parte de la conversación que me gustaría que hiciera. Gracias, Eduardo, por la invitación y al grupo. Sí, yo también lo veo similar, de que sí ha habido un paulatino borramiento de la categoría de clase en los marcos analíticos que se usan no solo en la academia, sino también para entender políticamente el mundo. Y me parece que lo que ha ocurrido pues, es evidentemente pues, un cambio en el tablero político y geopolítico del mundo a partir de 1989. Yo creo que 1989 sí marca definitivamente un antes y un después en la manera como entendemos los cambios sociales, porque digamos que habría mucha tela para cortar con esto, ¿no? Pero digamos que durante el periodo de la Guerra Fría el capitalismo tenía un adversario real, que era el socialismo.
Pero sí podemos decir que era un adversario, porque lo que se dice es que allá estaba el capitalismo de Estado, no era realmente... Sí, pero... o sea, en términos de sistema mundo nunca fue... Hablemos del liberalismo, Bueno, entonces. Sí. Vale. Hablemos de un capitalismo estructurado. La democracia tenía los comunistas como niños. La democracia obviamente sale y adquiere relevancia a partir de la Segunda Guerra Mundial y el fascismo, ¿no? Y es totalmente entendible. Pero lo que pasa es que el modo de organizar la vida económica no se había unificado, es decir, el modo de producción capitalista entendido como libre mercado, entendido como libre despliegue de las fuerzas productivas sin intervención del Estado, era desafiado por otro modo de entender la economía, que era la intervención del Estado y la redistribución de la riqueza. Es decir, el Estado como actor económico fundamental, sobre la base del keynesianismo económico, por un lado, o directamente bajo la influencia de las teorías marxistas, de la toma del Estado y la dictadura del proletariado. Entonces, digamos, se estaba en ese momento en un juego donde el tablero geopolítico del mundo era muy diferente. Con la caída del muro de Berlín, pues este tablero empieza a modificarse de forma dramática. Es decir, el capitalismo entendido liberalmente como libre despliegue de las fuerzas productivas y de las fuerzas económicas pareciera no tener ya rival. Yo creo que el texto fundamental para entender esto en términos ideológicos es el de Fukuyama, desde el fin de la historia, que es un texto creo que del 2000. Sale junto con el otro texto fundamental para entender esta disputa, que es Imperio, de Hardy Negri. Los dos textos son prácticamente simultáneos, son dos textos que habría que mirar despacio para entender las alternativas que se abren ahí. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que se da este cambio, me parece a mí que y en la medida en que la democracia liberal aparece como triunfante y la economía de libre mercado aparece como triunfante, ya sin adversario alguno, se universaliza, digamos. En esa misma medida empiezan a desaparecer aquellas categorías de análisis social que habían sido utilizadas justamente por el socialismo o por regímenes no marxistas, pero digamos por la socialdemocracia. Santiago, una idea ahí, en esa genealogía, ¿vos pensás entonces que es como esa ruptura que se da con la caída del muro lo que explicaría un poco ese desplazamiento? ¿Qué pensás entonces de esta otra genealogía que incluso el mismo Zizek establece? Es el 68, realmente es el 68, no es el 89, porque el 89 cambia, digamos, unas cosas en términos de cómo puede circular el capital, ¿cierto? Sí. Pero lo que en esta otra genealogía, que es la genealogía que produce la nueva izquierda, incluso que produce estudios culturales, es el 68. No las ves distintas. No son distintas. La genealogía del 68 no es el modo como el capitalismo empieza a reconfigurarse, pero todavía no es triunfante. Triunfa en el 89, pero viene el 68. O sea, yo creo que no son dos genealogías distintas. Lo que ocurre en el 89 es que políticamente, en términos de realpolitik, de tablero político, se derrumba el socialismo, se derrumba el bloque socialista. Pero ese capitalismo que triunfa ahí se venía reconfigurando ya desde la Segunda Guerra Mundial lentamente. En el 68 ciertos autores como Zizek ven el cambio ideológico, digamos. Pero ¿sabes lo que me hace pensar? Me hace pensar este problema teórico más grueso, ¿sí? ¿Te acuerdas el problema de que lo económico explica casi que en un asunto de superestructura el mundo? Sí. Entonces, pudiéramos pensar, yo no sé si el Mario del 68 se puede explicar por el capital, no le he echado tanta cabeza a eso, pero pudiéramos explicar que las transformaciones económicas son las que estarían dando cuenta casi que de manera
directa de la ausencia de una categoría, no estaríamos cayendo ahí, lo estoy pensando, ni siquiera lo estoy, Sí. no estaríamos cayendo como un poquito en la teoría del reflejo de que entonces se cayó el muro de Berlín y entonces ya no sirve la clase social, Claro. entonces ya no pensamos con clase social. Claro, esa es la tesis de Jameson, ¿no? La posmodernidad, es decir, como expresión ideológica del capitalismo tardío. No, yo no concuerdo con eso, ¿no? Yo pienso más bien que para utilizar el viejo lenguaje y nos entendamos. Es una maravilla el viejo lenguaje. Para utilizar el viejo lenguaje, la superestructura revierte sobre la economía, ¿no? Y eso es lo que pasa en el 68, altuserianamente. Y eso me parece a mí que es lo que pasa en el 68. Esto lo tiene muy bien analizado Zizek, y yo concuerdo con buena parte de ese análisis. Y es el siguiente: ¿qué es lo que pasa en el 68? Empiezan a articularse nuevas demandas políticas que ya no se definían en torno ya no eran demandas de clase. O sea, no eran solamente demandas de los trabajadores, demandas del proletariado, sino que empiezan las demandas feministas, las demandas ecologistas, las demandas por orientación sexual, por discriminación racial, las demandas anticoloniales. Digamos, como que hay eclosión de una serie de demandas políticas que ya no se articulan en términos de clase. Y de hecho los levantamientos del 68, sobre todo los de París, son encabezados no por el proletariado, sino por los estudiantes, que desde luego buscan alguna articulación con el proletariado, pero esa vaina no funcionó. Pero lo que ocurre ahí entonces es que esas demandas ya no se hacen en términos de vamos a hacer una revolución en términos de clase, no es en términos de la lucha de clases, sino más bien en términos de reconocimiento de las diferencias. Claro, claro. Sí, eso sucede ahí. Y ya que mencionas a Zizek, una cosa que a mí vos que has sido más juicioso leyendo a Zizek, yo no lo soporto. Una cosa que él trae, y me corregí si estoy mal, es como que entonces la clase sí es un asunto de la realidad, o sea, es un asunto de lo real en términos lacanianos para su lenguaje. Y estas otras cosas son como asuntos que están de alguna manera enturbiando, de alguna manera desviando, de alguna manera impidiendo que lo real y el antagonismo fundamental que es de clase se diluya, entre otras cosas porque hay unos huevones que hacen estudios culturales y otras cosas así como nosotros que le hacen el juego en últimas, y eso no sé, vos cómo has visto eso, porque una de las preguntas que tenía es cómo es la elaboración de clase social como lo real lacaniano en términos de Zizek, y si eso podría servirnos pensar hoy o no. La realidad no es lo mismo que lo real lacaniano. No, lo real la realidad es lo simbólico y lo imaginario en relación con lo real. Lo real es una exterioridad. Y la clase no es lo real lacaniano. Podemos hablar de Lacan, lo que quieran. Eso ya nos lleva a otro tema, ¿no? Sí, eso es no nos metamos en ese terreno. Sí. Más bien quedémonos en lo nuestro. Y es lo siguiente: Zizek sí sospecha fuertemente, y en esto está junto con Jameson. Acuérdate que tienen ese libro sobre estudios culturales. Pero eso se lo armó. Se lo armaron, sí. Pero son dos textos y Gruner hace una cosa maravillosa. No recuerdo cómo se llama. Se llaman los estudios culturales, el fin de los... el fin de los relatos. No me acuerdo, es un texto clásico que acá leímos hace muchos años, de Paidós, donde se incluye un texto de Frederick Jameson sobre los estudios culturales y uno de Zizek. Y el prólogo de Eduardo Gruner. Y el prólogo de Eduardo Gruner. Ese texto es clave para entender este debate por lo siguiente, porque tanto Jameson como Zizek están de acuerdo, completamente de acuerdo, en que los estudios culturales son una expresión ideológica de cambio de época. Del capitalismo también. Los estudios culturales expresan, por un lado, la crisis de las demandas sociales en términos de clase y el paso de un entendimiento materialista, digamos, del capitalismo a un entendimiento puramente idealista y culturalista del capitalismo. Es decir, los estudios culturales no son otra cosa que la renuncia
no son otra cosa que un ejercicio de despolitización de las luchas de clases, de la lucha de clases, y la instalación de una visión muy afín a la democracia liberal que percibe las luchas sociales como luchas por el reconocimiento de las diferencias. Claro, claro. Yo como veo la cosa, y después podríamos, para no desviarnos mucho del asunto, yo creo que tanto Jameson como Zizek están entendiendo estudios culturales de una manera más como ha circulado en Estados Unidos, como políticas de la identidad, como el asunto de ciertas teorías desde, no sé, desde los departamentos de grupos étnicos o estudios étnicos, o sea, como que de literatura. Yo creo que ellos están entendiendo estudios culturales de esa manera. Lo que yo diría es que nosotros no podríamos entender estudios culturales en una tradición más Birmingham, más Stuart Hall y estas personas, separado de lo que es la nueva izquierda. O sea, los estudios culturales, esos estudios culturales, no los estadounidenses que tienen en la cabeza Zizek y Jameson, son la expresión académica de un movimiento político que es la nueva izquierda. Y la nueva izquierda, por supuesto, no estaba renunciando al asunto del socialismo, o sea, no era un asunto liberal, estaban pensando en un socialismo no estalinista. Pero estaba dividida la nueva izquierda, está Stuart Hall por un lado y esta gente, pero por otro lado está Perry Anderson. Perry Anderson es un crítico todavía más duro de los estudios culturales, ¿no? Y es de la nueva izquierda. Claro, pero, o sea, lo que estoy diciendo no es que la nueva izquierda sea estudios culturales, lo que estoy diciendo es que uno no puede entender estudios culturales en ese sentido sin entenderlo como una expresión de la nueva izquierda. Y por supuesto la nueva izquierda es un montón de cosas, pero Emmy Thompson, Wilson, Williams y Hall. Zizek no se molesta siquiera en hacer una genealogía de los estudios culturales, él simplemente adopta de entradita la tesis de la French Theory, ¿no? Es decir, estudios culturales no es otra cosa que el traslado de la filosofía postestructuralista francesa, Foucault, Deleuze y Derrida, y su instalación en facultades de letras de Estados Unidos, y ya. Claro. Y lo mismo hace Jameson, que lo sabe desde adentro, porque Jameson es profesor todavía de literatura en Duke University. Entonces, digamos, ya se jubiló. Desde que no estaba ya se jubiló, sí, hace mucho rato. Entonces sí es verdad, concuerdo con esa tesis. Yo creo que tanto Jameson como Zizek no tienen sino una comprensión muy limitada de los estudios culturales. Y bueno, pero volvemos al tema de clase social. Sí. Lo que digo es entonces, estoy tratando de pensar entonces por qué desaparece la relevancia, por qué la categoría empieza a ser relevante en base a estos cambios. Entonces ahí estamos hablando de varias razones. Estamos hablando de razones económicas, es decir, hay una mutación del capitalismo, pongámoslo en términos claros, en términos que lo formulan por ejemplo Hardy y Negri, hay una mutación del fordismo al posfordismo. Es decir, la producción económica ya no se funda solamente en producción de bienes materiales, sino que el conocimiento y las ideas empiezan a colocarse, digamos, en el centro mismo de la acumulación de riqueza, en la medida en que emergen empresas capitalistas sobre la base de las telecomunicaciones y la digitalización de la economía. Digamos, todo esto va a generar un cambio, una mutación en el corazón mismo del sistema capitalista. Una segunda razón, hay una transformación de la política. Es decir, la democracia, que durante la Guerra Fría era entendida fundamentalmente como una alternativa al totalitarismo, la democracia empieza a erosionarse y empieza a transformarse en una democracia neoliberal. Es decir, la democracia empieza a transformarse simplemente en un mecanismo de arbitramiento de las fuerzas del libre mercado. El Estado pasa de ser entonces un Estado de intervención sobre la economía, pasa de ser un actor económico a ser un Estado, digamos, como el policía
El policía que da siempre el semáforo en verde, siempre da la luz verde. Pero eso es ideológicamente, porque en la práctica el Estado no ha abandonado el mercado. O sea, No, claro, es el discurso. Sí, claro, el Estado sigue ahí. Pero claro, por supuesto. Vale, y ese sería un segundo elemento. ¿Y tenés otro elemento? El tercero otra interpretación. El tercero es teórico, que es el que estamos hablando. Digamos, el tercero supone entonces, en términos de filosofía, por ejemplo, supone, por un lado, la crítica radical de la metafísica, en el sentido que hace el postestructuralismo, el abandono de la categoría de sujeto trascendental, ¿vale? Es decir, la erosión de la categoría de sujeto como criterio normativo para evaluar críticamente las prácticas, y en el momento que desaparece la categoría de sujeto, pues, ¿qué queda? ¿No? Si uno vota la categoría de sujeto, por lo menos yo estaría de acuerdo en votarla en términos de un sujeto metafísico y todo eso, ¿vale? Pero si lo votas como sujeto político, pues no te queda nada para ponerle frente a ese libre juego de fuerzas. Entonces yo hablaría de esos tres factores, ¿no? Un factor económico, un factor político y un factor teórico-filosófico. Perfecto, mira, yo lo tengo muy brumoso todavía y pues voy a pensar en voz alta, pero a mí me parece que es un asunto, por supuesto, de un cambio de epocalidad. Yo creo que es una epocalidad distinta. Pero me gustaría pensar la cosa en estas otras claves. Por ejemplo, en la clave de cómo se produce conocimiento, quiénes producen conocimiento y cómo se articula el conocimiento con las disputas del mundo en diferentes esferas, en la esfera del Estado, pero también en la esfera de lo que pudiéramos llamar la sociedad civil. Entonces, yo creo que ha habido una transformación de los años 80 para acá. Voy a usar una palabra del viejo lenguaje para que lo entendamos, de aburguesamiento, en el sentido de acomodamiento, de sedimentación, de alejamiento, que ha implicado, me parece a mí, como el posicionamiento de, usemos aquí a Bourdieu, en términos de acrecentamiento de capital simbólico en esos escenarios, en ese terreno académico y de experto, de otro tipo de principios de inteligibilidad del mundo. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me gustaría pensar, sin desconocer cuestiones de orden más duro, económico, me gustaría pensar que ha habido una transformación en el establishment académico, en los efectos de verdad del establishment académico y de todo lo que está en juego en el asunto, en términos de cuáles son los principios de inteligibilidad legítimos para entender y para disfrutar el mundo. O sea, creo que hay un cambio de vocabilidad. ¿Hablas de la universidad? Hablo de la universidad, pero también hablo de las y hablo de cómo se produce el conocimiento experto, por supuesto en la universidad, pero más allá de la universidad, y pienso que hay un cambio de los principios de legibilidad, de inteligibilidad, de las paradigmas, categorías, sensibilidades, entonces pienso que hay un corrimiento ahí donde ha habido un desprestigio y donde ha habido, no sé, como un vaciamiento de ciertos modelos interpretativos. Esa es una cosa, no es el único elemento. Otro elemento que me parece como muy relevante pensar para entender estas transformaciones es algo que podríamos decir que hay una eclosión de la diferencia. No sé, por ahí hasta los años, y hay creo que en mayo del 68 esa expresión política de algo que tiene una dimensión epistémica, creo que por ahí hasta finales de los 60, principios de los 70, era posible y era viable pensar totalizantemente el mundo. Exacto, a eso me refiero. Que, ojo, que no hay que confundir totalizante con totalitario. Claro. De una cosa, el totalitarismo viene muy fácil, pero entonces era dable pensar en esa clave, era dable pensar en el asunto de análisis totalizantes y de
prácticas políticas de horizontes políticos de disputa en ese sentido. Y creo que paulatinamente, y hay cosas muy positivas en esto, o sea, no estoy diciendo que esto está bien, esto está mal, estoy tratando de entender otras cosas ahí, se ha ido como propiciando la emergencia y la eclosión de la diferencia, incluso de la heterogenización. Por supuesto el postestructuralismo es una cosa ahí, pero hay lo que vos llamás como ese sujeto metafísico puede ser una expresión de esta cosa, que yo creo que tiene su lugar. O sea, el hecho de que la diferencia haya adquirido tanta fuerza, entonces se interrumpe, no sé, una noción y una politicidad, porque lo interesante de la noción de clase social, de pronto eso lo podemos ver ahorita, es que es una categoría que tiene cierta politicidad y hace sangrar el mundo, porque clase viene con lucha de clases, o sea, no es una cosa... entonces, pienso que ese sería otro elemento también para entender, no sé cómo lo ves. Sí, no estoy tan seguro. A ver, sí, yo pensaría del siguiente modo. A ver, antes del 89, digamos, antes incluso del 68, en la Universidad Occidental, con todas las diferencias que podemos ver en Europa, Estados Unidos o en América Latina, coexistían antagónicamente dos formas de ver el conocimiento, una forma analítica y una forma dialéctica de ver el conocimiento. La forma analítica tenía que ver con que el conocimiento se estructura en base al análisis de datos objetivos de la realidad. O sea, positivismo puñetero. Positivismo que viene del siglo XIX y que se va transformando en el XX en otra cosa, pero que siguió siendo dominante y sigue, me parece a mí, siendo dominante en muchas universidades. Es decir, la idea de que el conocimiento consiste en simplemente elaborar protocolos para examinar la realidad y examinar los fenómenos reales en su individualidad. Es decir, aislar, sustraer un fenómeno de la totalidad de la que forma parte y mirarlo analíticamente, como diría Descartes, ¿no? O sea, separarlo de la totalidad y mirarlo, separar la realidad en partes, en parcelas y examinarlo. Ese es, digamos, el conocimiento analítico. Eso fue dominante siempre. A mí me da la impresión de que eso fue dominante en la Universidad Occidental desde finales del 19. Un poco en Alemania tuvo un contrincante fuerte con esto de las ciencias del espíritu, de las ciencias de la cultura, exacto, de la hermenéutica, pero no fue suficiente. Y la otra forma que más o menos se posicionó en la Universidad Occidental fue el conocimiento dialéctico. El conocimiento dialéctico tenía que ver justamente con lo contrario. Un fenómeno social no se mira en su singularidad, en su diferencia. O sea, ahí la cuestión es mirar las diferencias, en qué difiere esto de eso otro, sino el capitalismo, aunque ha cambiado su fachada, digamos, mercantilismo, fordismo, pues lo que sea, ha cambiado su modus operandi. Hay algo que sí me parece que identifica el capitalismo y que Marx lo descubre en el Capital, y es que el capitalismo requiere de dos cosas. El capitalismo requiere primero de que el individuo sea libre de vender su fuerza de trabajo en el mercado, es decir, de que no sea un siervo. O sea, que exista la fuerza de trabajo para él. Que ese individuo sea libre, es decir, que exista un Estado que lo proclame como libre, que exista la democracia, ¿me entiendes? Que exista el derecho, que exista un Estado de derecho que lo declare libre para poder vender su fuerza de trabajo. Es un análisis clarísimo de Marx. Y el otro elemento es que al vender esa fuerza de trabajo en el mercado, lo que el trabajador vende es su vida misma, ¿no? Lo que el trabajador vende es las competencias, dice Marx, están viendo las competencias, pero solo le pagan la ejecución de las competencias por horas, digamos. Eso no creo que haya cambiado. Pero yo tengo otra lectura ahí. Yo creo que lo que hace Marx, pero eso es de detalle, lo que hace Marx es mostrar que para que haya capitalismo tiene que haber una relación que se llama capital-trabajo. Sí. Y el trabajo en el capital implica la fuerza de trabajo. Sí.
como mercancía que es vendida Exacto. en un mercado. Correcto. En el sistema, digamos, esclavista, la fuerza de trabajo no podía ser vendida No. porque no era propietaria. Exacto. Y por El trabajador no era libre. Exacto, entonces es más separar al trabajador de la tierra o separar al trabajador de los medios de producción. Exacto. Para que la única mercancía que pueda vender sea, es su fuerza de trabajo. Claro. Y lo otro es la noción de plusvalía, y la noción Sí, de plusvalía total. es que a vos te pagan, claro, lo que cuestas tú socialmente para reproducirte como obrero, sí. te pagan eso, entonces te pagan lo que cuesta ese asunto, pero te ponen a trabajar más. Entonces la diferencia entre lo que más te ponen a trabajar y lo que realmente te pagan, esa es la categoría de plusvalía, que es lo que Marx plantea, sí. que es un empuje, porque te muestra la lógica de acumulación del capital. Yo creo que eso no ha cambiado. Yo creo que Marx descubre esa lógica, la descubre. Yo creo que es el primero que se da cuenta de ese funcionamiento del capitalismo. Eso no ha cambiado hasta hoy, me da la impresión, aunque el capitalismo haya cambiado, las formas del trabajo puede que hayan cambiado, pero la lógica misma del trabajo no ha cambiado. Y por eso creo yo que la categoría de clase social sigue siendo relevante. Vale. Ahora bien, dicho esto, dicho lo dicho, yo me cuidaría mucho de convertir la clase social en el marcador único de las luchas sociales. Eso me parece que una cosa es decir, la clase social sigue siendo relevante, estamos de acuerdo por las razones que seguramente los dos estamos de acuerdo. Otra cosa es mantener la idea de Marx de que la clase social es el marcador único de todas las luchas sociales. Claro. Yo pienso, Santiago, que ahí tenemos una cosa importante que pensar, y es que, por supuesto que Marx, en un momento histórico concreto y bajo ciertas premisas y dentro de una disputa política específica, él considera que el proletario, en ese contexto específico, era el sepulturero del capitalismo, para usar esa expresión con la que termina el manifiesto antes de proletarios de todos los países unidos. Entonces, cierto que es un análisis muy históricamente situado. La idea de Marx de el lugar del proletario, por ejemplo, o de la clase social en términos de la política. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo que traer esa descripción histórica, deshistorizar esa categoría de clase, es deshistorizar la categoría de clase, y por supuesto que ninguna noción de clase, por recomplejizada que sea, no puede socavar o colapsar otras lógicas de lo político y otras lógicas de la lucha política. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, yo quisiera simplemente plantear este elemento de más, y es que yo sí creo que es importante, cuando pensamos a Marx, entender tres niveles de abstracción en el que él está operando. En el capital, como vos estás planteando, él está operando en un nivel de abstracción del modo de producción, y él está pensando la clase social como un posicionamiento estructural, ¿cierto? Entonces, ahí él está pensando la lógica de acumulación de capital, o está explicando el capital desde abstracciones como el valor. O sea, él empieza por un asunto profundamente abstracto, profundamente generalizado, y ese es un nivel de análisis específico. Ahora, el Marx del 18 Brumario es un Marx que está operando en un nivel de la formación económico-social. Entonces es un nivel de abstracción donde ya Marx no está pensando clase en términos simplemente de asuntos estructurales, analíticos, históricos. Está pensando más en sectores de clase, en cómo se articula incluso un problema que es un problema fundamental, es cómo se articula la dimensión de clase como una posición histórico-estructural a la política, porque es que no se traduce directamente posiciones histórico-estructurales a la política, y si se tradujeran directamente, pues entonces no habría que hacer más que esperar a que las cosas sucedieran. Entonces, yo creo que es importante entender también en Marx que la noción de clase social, aunque él está describiendo cosas históricas que son muy limitadas, también tienen diferentes niveles de abstracción: el de modo de producción, el de la formación económico-social y el de la coyuntura, que ya es otra cosa mucho más ganchada. Sí. Lo que pasa es que una vez muerto Marx,
y muerto Engels, la situación del proletariado europeo empieza a cambiar, ¿no? Del proletariado europeo, oígase bien, del proletariado europeo. El proletariado europeo empieza a burguesarse, voy a usar la misma categoría que usaste, ¿no? De burguesamiento, pero voy a echarlo un poquito más para atrás. El proletariado europeo, al entrar en el juego de la política, en el juego de la democracia parlamentaria o de las monarquías parlamentarias que había a finales del siglo XIX en Europa, empieza a adquirir logros, ¿no? Se empieza a rebajar la jornada de trabajo, es decir, el proletariado no se pauperiza como profetizaba Marx. Acuérdate que Marx decía que justo era la paulatina pauperización del proletariado la que generaría la tensión que haría que el proletariado fuera el sepulturero del capitalismo. Pero pues eso no ocurrió. Ocurrió a nivel europeo, sigue ocurriendo a nivel global, y hay que hacer esa diferencia, ¿no? Aunque en Europa eso no ocurrió, el proletario del tercer mundo sí se pauperiza. Y el proletario del tercer mundo se pauperiza en la medida en que el proletario europeo se aburguesa. Y esa es una situación compleja. Sabes que Stuart Hall tiene unas elaboraciones súper interesantes para la mitad del siglo XX para Inglaterra, y es precisamente como el estado de bienestar produce una serie de asuntos para los obreros, ni siquiera para los obreros en Gran Bretaña, que hace que sus condiciones y expectativas de vida se transformen sustancialmente. Entonces no sé, como esa idea de Marx de que siempre iba a haber una creciente miserabilización de las condiciones de existencia del proletariado, que iba a implicar que internacionalmente eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Entonces lo que se pregunta Hall en ese momento es cómo entender desde la izquierda un proletariado que tiene unas condiciones incluso culturales, donde la noción de la cultura obrera se transforma fundamentalmente. Vale, pero yo quisiera, a ver vos cómo pensás este conjunto de reflexiones. Incluso eran unas noticas que estaba tomando esta mañana porque decía, para plantearlas un poco en voz alta, o sea, decir, el mundo ha cambiado, por supuesto, no es el siglo XIX, no es lo que Marx nos ha planteado, pero ha cambiado de tal manera que no implica que la noción de clase social no tenga relevancia hoy, que fue lo que estábamos planteando ahorita. Ahora, entonces, ¿cómo se entiende clase social hoy? Es una cosa que yo estaba tratando de decantar, y yo plantearía esta cosa, que primero que es un tipo de relación social institucionalizada, o sea, no es otra cosa que una relación social, pero no es cualquier tipo de relación social, y es institucionalizada en el sentido de que no depende de la voluntad de los individuos, sino que implica un asunto, como vas a ver, histórico-estructural. Tiene que ver con la organización del trabajo. Que supone la división social del trabajo y la propiedad privada. Sin esas dos cosas no hay clase social. Total. Y que implica, que esto es lo interesante, una apropiación desigual de la riqueza social. Yo creo que hacia allá llevaría la reflexión que una de las necesidades o de las urgencias de potenciar o de definir, trabajar la noción de clase social, es que clase social es una noción que nos habla de desigualdad y que nos explica la desigualdad social, y que además nos la explica no por cuestiones de que hay una gente que es más inteligente que otra o que una gente tiene más suerte que otra, sino que nos lo explica por lógicas sociales, históricas, de acumulación desigual, y también hay una dimensión como de subjetividades ahí. No solo representación, no solo condiciones objetivas. Exactamente. Vale, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo agregaría lo siguiente: sin embargo, no podemos ir atrás de mayo del 68. No. Es decir, tenemos que entender, y ahí es donde yo no estoy de acuerdo con Gigi. No, yo no estoy de acuerdo con Gigi, que prácticamente nada. En ese punto, yo estoy de acuerdo en muchas cosas, pero no en ese punto. No, eso es otra conversación. Una conversación, pero no en ese punto. En ese punto, yo creo que las luchas sociales que emergen a partir de mayo del 68 llegaron para quedarse.
Absolutamente. Ellas llegaron para quedarse, o sea, el feminismo llegó para quedarse. Absolutamente. Los feminismos, además hay que celebrarlo. Totalmente de acuerdo. Entonces, eso nos obliga a pensar la desigualdad no solo en términos de clase. Es decir, yo hablo de 4 áreas de desigualdad, que son la clase, yo no sé si es la primera o la que sea, la clase, la raza, el género y el sexo. Perfecto, pero es un punto al que me gustaría llegar, Santiago, porque yo creo que eso es cierto, pero podría ser como el asunto de la sumatoria. A mí, te voy a contar la experiencia con la que estoy reaccionando. Es que cuando yo estaba en Gringolandia, a mí me producía mucho ruido que se enunciaban las cosas y entonces se ponía como una simple sumatoria, raza, género, casi que, no pensaban con la totalidad. Entonces, déjame, yo elaboro dialécticamente. esta idea, a ver vos cómo la ves. Entonces, la clase social es necesariamente relacional. Si es una relación social, no puede haber una sola clase social, por lo menos tienen que haber 2 clases sociales, ¿cierto? Y además, históricamente lo que existen son muchas. Entonces, es necesariamente relacional, no hay una única clase social, pero además es un hecho histórico estructural, implica una posición. Lo que decías ahorita no es que depende de la representación simplemente, sino que es un hecho histórico social, que yo sea un esclavo, ¿cierto? Independientemente de que yo lo experimente o lo represente como tal. Tú puedes creerte que no lo eres, pero lo eres. O sea, estamos hablando de un posicionamiento objetivo de los agentes. Objetivo de los agentes. Pero lo que yo te quiero llevar es una cosa que yo sé que vos y yo compartimos por las conversaciones que teníamos con Guillermo, y es que esa estructura histórico, ese hecho histórico estructural implica una totalidad social belicosa, implica una totalidad social, no sé si dialéctica, ahí en el sentido marxista, o sea, por lo menos no es una totalidad como la piensa, agonística, como la piensa el funcionalismo o el liberalismo, como sumatoria, armónica o equilibrada, sino que es entonces, clase social es una posición, implica una relacionalidad, y esa relacionalidad entonces nos coloca en la lógica de una totalidad. Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que es importante diferenciar posición de posicionamiento, porque como vos decías, una cosa es que yo me imagine que no soy un esclavo, pero lo soy. Entonces, posicionamiento, sin caer en los 2 problemas que a mí me parecieron que fueron nefastos de la teoría social y política de los años 50 y 60, que es el de la falsa conciencia, que es una cosa que me parece que desde estudios culturales no deberíamos... Aristocrático, además. Es súper tenaz. Y en el de reduccionismo de clase. O sea, no podemos pensar que los posicionamientos... no podemos pensar que los posicionamientos se pueden reducir a la posición, entonces no podemos pensar en clave de reduccionismo de clase, no es necesaria porque hay muchas posiciones. Y eso es lo que consiste la política. La política consiste en producir el posicionamiento, y el posicionamiento no se da en abstracto, en vacuum, pero no es la necesaria expresión de la posición. Ni preexiste la política. Exacto, entonces está eso. Y lo de la falsa conciencia con la lógica esa pendeja de clase en sí, clase para sí, que es una cosa. Entonces, si uno dice que la clase social tiene que ver con esta posición, y podemos pensar el posicionamiento como la experiencia vivida o la movilización de la subjetividad política como posicionamiento de clase, entonces deberíamos pensar, si querés en términos de la CLO, como práctica articulatoria, o si querés en términos de Stuart Hall como articulación constitutiva, el asunto del posicionamiento. Entonces yo creo que clase social habría que entenderla no solamente como posición relacional, sino como posicionamiento, pero no como posicionamiento ni falsa conciencia ni reduccionismo de clase. Ahora, ¿eso dónde diablos nos lleva? Y por eso traje todo esto, a una expresión de Hall que a mí siempre me ha puesto a pensar un montón. Hall dice, en Jamaica, en los años 60, la clase social se experimenta racialmente. O sea, entonces, ¿qué implica? No estoy diciendo que clase social se experimente racialmente, ¿qué implica decir? Que una posición, clase, que es un asunto con respecto a la distribución, lo que ya hablamos ahorita, y raza, que es otra posición, porque raza existe también,
en un contexto particular tenemos que pensar esas que vos llamabas áreas en términos de que la clase se experimenta racialmente, o lo que Peter Waite, o la raza se experimenta como clase social. Entonces ¿qué significaría eso y qué potencias nos daría? Y esto dónde nos dejaría a nosotros en términos del análisis político, pues, en términos teóricos y políticos. Bueno, pero sí, dale, sí. No, esto me parece bien y lo comparto, estamos de acuerdo en todo. Hay unas implicaciones de esto que son chéveres. Ahora de pronto estamos en desacuerdo en algo. Sí, no, está bien. Pero yo lo entiendo bien, yo lo entiendo así, digamos, a ver, antes de hablar de clase, y si vamos a historizar el concepto, lo haría de procesos de enclasamiento, ¿no? Es decir, la clase es un resultado. Thompson. Vale, listo. Hay procesos de enclasamiento. Formación de clase social. Formación de clase social. Pero es verdad, pues, lo que acabas de decir, es, las relaciones sociales son relaciones y son relaciones de antagonismo. Y los antagonismos sociales no pueden reducirse a los antagonismos de clases, en eso estamos de acuerdo. O sea, hay muchos antagonismos sociales y muchas desigualdades, esos antagonismos que producen jerarquías y privilegios, ¿sí? Esas jerarquías y esos privilegios no solamente son privilegios y jerarquías de clase, hay privilegios y jerarquías de raza, hay privilegios y jerarquías de sexo, y privilegios y jerarquía de género, y yo añadiría pronto de nación y otras cosas. Vale. ¿Cómo pensar entonces eso que antiguamente se llamaba la conciencia de clase? Lo que Lukács llamaría la conciencia de clase. Bueno, obviamente no lo pensaríamos ya simplemente en términos de ver nuestro posicionamiento objetivo en el aparato de producción, sino ver más bien, eso es lo que me parece interesante, como esas distintas jerarquías se empiezan a cruzar porque hay sujetos que experimentan esas distintas discriminaciones en el propio cuerpo. O sea, hay un sujeto que puede experimentar discriminación en términos de clase, pero también de raza, pero también de género y también de sexo. Santiago, yo creo que ahí nos serviría lo de la diferenciación entre modo de producción y formación económico-social. Porque cuando hablamos de clase en abstracto, la clase en abstracto no existe. No. O sea, existe como categoría analítica que nos permite entender el mundo. Por lo tanto, el orden de las experiencias vividas y el orden de las posiciones de sujeto político, de los posicionamientos políticos que se disputan en el mundo concreto, implicaría entender las imbricaciones, lo que desde algunas teorías se llama la interseccionalidad, pero me gusta más pensar las imbricaciones. Ahora, totalmente de acuerdo con el asunto de que la expresión en el mundo de las cosas no son las categorías como puridades, sino las complejidades. Ahora, habiendo dicho eso y diciendo que la política no sería, y la clase no sería en la política como nuevamente el amo, el significante rector, sí. ¿Vos cómo pensás todas estas jerarquizaciones? ¿Hay una primacía de alguna en términos teóricos y políticos o todas son iguales? Te lo planteo de otra manera. ¿Será que la diferenciación y la jerarquización racial, la diferenciación y la jerarquización generacional, tiene el mismo estatus en la estructura y en el posicionamiento que la diferenciación y jerarquización de clase social? Y lo que eso implica en términos políticos. Sí, lo contrario, digamos, yo no diría que en esas líneas de jerarquías, esas jerarquías, haya una que sea capaz de jalonar a las demás, porque precisamente volvemos a caer en la cuestión que cayó Marx. Marx pensaba que la línea de clase era la que tenía que jalonar a todos los demás, entonces todo el mundo tenía que proletarizarse. La mujer golpeada, no importa si usted la golpea en su casa, no importa, la cosa es que usted se proletarice. El negro discriminado, lo mismo, tiene que proletarizarse, el campesino tiene que proletarizarse.
Entonces yo no lo vería, digamos, de que haya una que sea la que jalone. Ese es el problema de Gigi. Gigi sigue creyendo que la clase continúa siendo digamos, la lucha, es decir, que la lucha anticapitalista sigue siendo la lucha fundamental. Claro, te lo planteo de esta manera. ¿Es posible hacer una lucha sustantiva contra el patriarcalismo o contra el racismo o contra... ¿Sustantiva? Sustantiva, sí, sustantiva, me paro en sustantiva, sí. Vale. Sí, es un asunto de posicionamiento. Sí, sí. Es un asunto de posicionamiento. Es posible, porque te lo planteo de otra manera. Yo conozco... ¿Es posible la revolución? Estás preguntando. ¿Es posible la revolución? Sí, una lucha sustantiva. Pues claro, estoy preguntando de eso, Santiago, sí, estoy preguntando de eso. Y es en serio, no estoy haciéndolo de manera retórica. Respuesta, sí. Desde luego, o sea, si renunciáramos a ello. Entonces ¿para qué la performatividad? Lo que pasa, no, quería entenderlo, que es una lucha desde luego. A ver, ¿por qué? Porque si partimos de lo que estamos partiendo, de que las relaciones sociales son de antagonismo, entonces no existe ningún tipo de dominación que no pueda ser combatida, no existe ningún tipo de dominación que logre cerrar el espacio social. Siempre hay grietas, siempre hay líneas de fuga. Toda dominación, sea de género, sea de raza, sea de clase o de orientación sexual, pueden ser combatidas sustantivamente. Me gustaría esta línea de pensamiento que no la tengo tan bien clara. ¿Te acuerdas la diferenciación de la idea de la dialéctica?